Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, este espacio en donde seguimos en contacto con las y los diputados de la Cámara desde sus diferentes distritos. En esta ocasión nos encontramos con el diputado Gastón Saavedra, diputado del Partido Socialista, representante del Distrito 20 de la región de Biobío. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias. Un gusto poder conversar contigo. Igualmente, muchas gracias por darnos este tiempo para ir conversando. Estos días, estas semanas han sido bastante intensas, tanto en el país como en la Cámara de Diputados. Hace poquito terminamos el proceso, la primera etapa, ¿no?, del proceso constitucional, en donde hubo un amplio apoyo al apruebo, y también esta semana se viene bastante intensa. Hay varios temas en la Cámara que están ahí llamando la atención de la ciudadanía. Uno de ellos también es la acusación en contra del ministro del Interior. ¿Cómo ve usted que viene esa votación? ¿Cómo ha sentido también el ambiente entre sus colegas? Mira, es una situación difícil, compleja para el gobierno que tiene la acusación constitucional, la muerte del carabinero en la novena región, el presupuesto de la nación, el congelamiento de las relaciones de uno de sus partidos de soporte político. O sea, es una situación muy difícil la que está viviendo el gobierno, y esta acusación constitucional creo que lo complica más. Siento que hay ambiente como para que se apruebe en la Cámara de Diputados al menos esta acusación, por una serie de situaciones que fueron configurando el valor de esta acusación. O sea, la última ya que hace la defensa al decir que ellos no sabían que la fuerza pública dependía del Ministerio del Interior, sino que al parecer del Ministerio de Defensa. Es decir, no teníamos Ministerio del Interior durante todo lo que ha sido esta etapa de la crisis política que tenemos en el gobierno. Entonces eso hace pensar la falta de conocimiento, la falta además de adhesión a la responsabilidad pública que significa ser ministro del Interior, tener a cargo el orden público y por tanto la relación directa con el general de Carabineros, que es el que tiene el mando administrativo de las fuerzas. Entonces, a nosotros nos hace pensar que ese argumento, más otros que tienen que ver con la actuación, a nuestro entender, lesiva para el orden público, como fue el paro de los camioneros, en donde ni siquiera existió un parte de cortesía para quienes obstruyeron el tránsito y bloquearon en muchos casos las carreteras, incluso provocando problemas muy complejos desde el punto de vista de, de, de la asistencia pública. Por ejemplo, me tocó presenciarlo acá el distrito. Por lo tanto, no nos parece que haya sido responsable políticamente el gobierno en cuanto a acometer el desafío de tratar de persuadir, disuadir y terminar con el paro antes de provocar toda esta serie de daños. Y además porque se estuvo privilegiando a quienes son uno de los grupos que evade impuestos en el país, como el impuesto al diésel, al lograr un acuerdo que hasta la hora el país desconoce y no sabe cuáles fueron los términos finales de este acuerdo, y si es solamente para aumentar privilegios, peor aún la actuación del ministro del Interior. Entonces, esas cosas que yo describo nos hacen a nosotros pensar que hay un ambiente favorable, y a lo menos la bancada del Partido Socialista va a concurrir en pleno con su voto favorable para aprobar esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos también que se señala tiene que ver con la situación en la Araucanía, sobre también la diferencia en la forma en que habría sido tratado este conflicto, y una disparidad, digamos, una discrecionalidad es uno de los términos que se señala en la aplicación de las normativas. ¿Qué le parece a usted también en esa línea? Lo mismo, no nos parece la forma de proceder de parte del Ministerio del Interior al privilegiar en algunos casos, y justamente esta situación de discreción que hoy día lleva a congelar las relaciones políticas de uno de los partidos, de Bópoli en este caso, y de la proposición además concreta de un ministro con dedicación especial para ir resolviendo los casos de la Araucanía. Eso habla a las claras que también en la derecha se reconoce que el punto neurálgico de la crisis es el accionar del ministro del Interior, sea por razones políticas, por razones administrativas, por razones de capacidad. Lo concreto es que el punto de la discrecionalidad, como tú muy bien lo mencionas, hace ahondar más la situación compleja que vive el ministro.
Diputado, poniéndonos un poco en un escenario no muy favorable en el cual finalmente esta acusación prosperara, me refiero a la situación del ministro del Interior incluso en el Senado y que finalmente tuviese que ser destituido y no pudiera ejercer cargos públicos. Como oposición, ¿cuál sería el rol que se esperaría de un ministro del Interior en este escenario tan complejo que estamos viviendo en torno a la pandemia, también en torno a todos los movimientos políticos y sociales que el país ha venido experimentando en el último tiempo? ¿Cuál sería el giro? Porque luego de que salió el ministro Chadwick, asumió el ministro Blumel, luego nuevamente cambiaron al ministro Víctor Pérez, al parecer no se ha podido encontrar una línea que finalmente logre concitar un acuerdo mínimo, un apoyo mínimo para que pueda seguir ejerciendo su cargo en lo que queda de gobierno. Es tremendamente complejo el escenario que viene para el gobierno si es que no tiene capacidades instaladas para asumir todo lo que queda de la pandemia. Viene un cambio de estación, viene entre medio todo un escenario electoral, además bastante intenso, las primarias ahora para la elección de gobernadores, después las municipales, la elección de los constituyentes, y hay todo un proceso del cual el ministro del Interior particularmente tiene que hacerse cargo, y además de establecer puentes de diálogo con los partidos políticos, con la oposición, y dar un punto de referencia claro y nítido a la sociedad que se manifestó el domingo anterior en cuanto a cuál era la opción de cambio que está predispuesto a asumir la ciudadanía, que es el cambio total. Entonces, el ministro del Interior tiene que cumplir con cierto perfil, con ciertos rigores, para garantizar que el escenario político va a ser bien conducido y va a haber un trato igualitario respecto de las opciones que están en juego. Y ahí tenemos que tener un ministro con capacidades articuladoras, con capacidades de estadista y de diálogo profundo para garantizar, reitero, que este escenario va a ser bien conducido, porque el punto que vamos a comenzar a vivir es muy neurálgico para los destinos futuros del país. No se pueden cometer errores, tiene que ser bien llevado, tiene que garantizarse, reitero, que la elección de los constituyentes va a ser prístina, transparente, equitativa y no va a haber privilegios, y además articular todo lo que es el aparataje político para terminar con temas que son tan pendientes como por ejemplo los caños reservados para los pueblos originarios. El tema de los independientes ya definitivamente zanjarlo para que no tengamos más dudas ni incertidumbre. Entonces, eso requiere de un articulador político con capacidades notables que permita el diálogo y los acuerdos respecto a estos puntos. Diputado, llevándolo hacia otro tema, ya en el ámbito más legislativo, la posibilidad de un segundo retiro de los fondos de pensiones es una iniciativa que está, gran parte de la ciudadanía también está muy pendiente. ¿Cómo lo ve usted? Y consultarle sobre todo sobre ya el efecto eventual que podría tener una de estas medidas a futuro, a largo plazo, en las pensiones de las y los chilenos versus el escenario de incertidumbre económica en la que hay muchos hogares en nuestro país producto de esta crisis sanitaria. Bueno, la crisis sanitaria derivada en una crisis socioeconómica, que duda cabe. O sea, la cantidad de chilenos que están desempleados, a lo menos 1.800.000 empleos se destruyeron, y eso significa 1.800.000 chilenos sin trabajo. Segundo, que tienen otros 400.000 bajo la ley de protección del empleo, pagándose del seguro de cesantía en términos decrecientes, con aumento, con reducción de los ingresos en términos permanentes, y además todo lo que era la economía informal, donde había un 33% de la fuerza de trabajo del país, esa hoy día ya no está funcionando. Entonces son millones de personas las que están en la incertidumbre, y no hubo, por tanto, una respuesta certera de parte del gobierno para tener un ingreso familiar de emergencia que pudieran prorrogarlo y que además en su cobertura fuera mayor para resolver los problemas de los millones de familias que están con este tipo de problemas por falta de ingresos. Eso significa tomar medidas políticas y económicas que den soporte a lo que estoy planteando. Si eso no se quiere hacer, entonces no te queda más camino que ir por un segundo retiro del 10%.
en las condiciones establecidas anteriormente. Eso tenemos que hacerlo, lamentablemente. Yo sé los efectos que esto tiene a futuro, pero ¿sabes qué? Eso te abre otra puerta, la puerta a levantar un nuevo proyecto previsional para el país que se enmarque dentro de la seguridad social. Y ese proyecto, por lo tanto, hoy día no está. Eso significa que tenemos que construir un sistema de carácter universal, segundo, que tenga sistema de reparto y que sea solidario, con cuentas universales, con un mayor número de cotización. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno? Dice, claro, esos 6 puntos que se han conversado, dos para la aseguradora. O sea, ya estamos entonces con esta mala conducta de parte del presidente Piñera de privilegiar a sus amigos y ya está traspasando 2 puntos de eso que se colocarían para el fondo nuevo que se tiene que crear para las compañías aseguradoras, que no tengo duda son parte de las amistades que tiene el presidente. Así no se puede construir en confianza un nuevo sistema que garantice mejores pensiones para los chilenos. Bueno, diputado, le agradecemos este tiempo de conversación y también sobre estos temas tan importantes, ¿no? Y que van a estar en el debate durante estos días en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Le dejamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por recibirnos también en su casa y contarnos y conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias y muy amable y un abrazo para ustedes también por el programa que hacen y a disposición siempre. Muy amable. Y a todos quienes nos siguen y nos escuchan, también les dejamos un abrazo muy grande. Mantengan las medidas de prevención para salir pronto de esta crisis sanitaria. Que estén muy bien. Hasta pronto.